Hola. Sí, ingeniero, sí se mira. Bueno, muchachos, listo. Entonces, retomando el tema, empezamos a ver las garantías de la contratación estatal, ¿cierto? Las que les van a exigir a ustedes cuando vayan a realizar un contrato estatal. Recording is on. Entonces, garantías de la contratación estatal. Ok. Ya habíamos hablado de las primeras, o de la primera que se exige, ¿cierto? Que es la garantía, o la garantía mejor, coloquémosle aquí 1, en la etapa precontractual. Es decir, cuando el contrato todavía no se ha hecho realidad, ¿no? Todavía no está firmado. Y hablamos de la primera garantía, que es la garantía de la seriedad de la oferta. De la oferta. Ok. Ya habíamos dicho, ustedes me corrigen, no me acuerdo qué les dije exactamente, que esta garantía cubría los siguientes riesgos. Cubría la no ampliación de la vigencia, ¿cierto? La no ampliación de la vigencia, la falta de otorgamiento por parte del adjudicatario ¿sí? El retiro de la oferta después de vencido el término y no sé si les hablé algo acerca de los derechos de publicación. ¿Les hablé algo de eso? ¿O no? Hola. ¿Les hablé algo sobre los derechos de publicación o no? Llegamos hasta el cuarto, que es el pago de los derechos de la población. De la publicación. Ah, eso. Entonces, Eso, bueno. Entonces, a esa de ahí, a esa que les había dictado de la falta de pago, de los derechos de publicación, colóquele a un ladito derogada. Derogada significa que ya no tiene vigencia, ¿no? Que ya no está vigente. ¿Sí? Derogada significa que ya no está vigente. O sea, que ya no existe. ¿Y por qué no existe, muchachos? Porque desde el año, si no me equivoco, 2012, ¿cierto? La publicación de los contratos estatales se hace en el SECOP. ¿Sí? En el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Ya no hay necesidad de publicarlo en el diario oficial, ¿cierto?
o en el Diario Único de Contratación Pública, o en alguna gaceta como se hacía anteriormente, ¿no? Ahora la publicación de los contratos estatales se hace en el SECOF. Entonces, la falta de pago de derechos de publicación ya no existe. Esa medida está derogada, ¿sí? Está derogada. Entonces, no sé si tacharla o solo dejarle derogada ahí para que no la vayan a tener en cuenta. Que me faltó hacerles esa aclaración, ¿no? Hacerles esa aclaración. Bien, la que sí cubre también esta póliza es la no suscripción, que es diferente. La no suscripción del contrato sin justa causa. Por parte del adjudicatario. Por parte del adjudicatario. Discúlpeme un segundo, por favor. Bueno, entonces la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. Entonces, miren, esta oferta de la etapa contractual, ¿cierto? Esta garantía de la etapa contractual, ¿cierto? Cubre todos esos riesgos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes, y como lo hemos hablado anteriormente, cuando ustedes participan en una licitación, ¿cierto? Hay una fecha específica hasta la cual se pueden retirar. Pero una vez otorgada la contratación a algún proponente, hay que hacerle, ¿no? Hay que hacerle y no se puede uno tirar hacia atrás, porque entonces la entidad estatal le puede hacer efectiva esta póliza, por cualquiera de las razones que les acabo de indicar en estos momentos. Bueno, entonces, ¿cuál es la suficiencia? Es decir, ¿cuál es el monto? Coloquémosle aquí 2, suficiencia. Suficiencia de esta póliza, ¿cierto? Bueno, no le coloquemos 2 porque se puede confundir con que es otro tipo de póliza. Vamos a quitarle este 2 de aquí y dejémosle solo suficiencia. Entonces, suficiencia. Es decir, ¿qué cubre? Entonces, por regla general, esta garantía no podrá otorgarse por un valor inferior al 10% del valor de la propuesta. O del presupuesto oficial estimado. ¿Sí?
salvo en los siguientes casos. Dos puntos. Entonces hagamos una tablita aquí. Presupuesto oficial o valor de la propuesta. Presupuesto oficial o valor de la propuesta. Y acá coloquémosle porcentaje mínimo por el cual puede otorgarse la garantía de seriedad de la oferta. Porcentaje mínimo por el cual puede otorgarse la garantía de seriedad de la oferta. Ok, bueno. Entonces, si el presupuesto oficial va de 1 millón hasta 4.999.999 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el porcentaje mínimo que tiene que cubrir la seriedad de la oferta es del 2.5%. Si el presupuesto oficial o la propuesta va entre 5 millones hasta 10 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto se reduce al 1%. Claro, es mucha más cantidad de plata, entonces no hay necesidad de cubrir tanto, ¿cierto? Y cuando es superior a 10 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes, la garantía o la póliza tiene que ser del 0.5% de ese valor. ¿Sí? Hay otra parte que no nos interesa mucho, pero que lo voy a colocar porque hace parte de la póliza, que se relaciona con la concesión de espacios de televisión y que se habla que esto va aquí del 1.5% del valor estimado, estimado del espacio. Como les digo, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero hace parte de la póliza y por eso lo coloco. Listo. Entonces, si el contrato o la propuesta mejor, no el contrato porque el contrato no se ha firmado, es por un valor menor a 1 millón de salarios mínimos legales vigentes, a ver cuánto es 1 millón,
No tengo aquí la calculadora a la mano. 1.000.000 por 870.000 pesos. ¿Cuánto da eso? Por ahí 87 millones tal vez. ¿Quién tiene una calculadora por ahí a la mano? Para que lo hagamos a términos actuales. 1.000.000 por 870.000 más o menos. ¿Cuánto da? Como 870 millones tal vez. A ver. 870.000 millones. 870.000 millones. Sí, 870 sí, mil. 800. Los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. Si es por un valor de eso, ¿cierto? Si es por un valor de eso, entonces las pólizas se hacen hasta por un valor del 10%. Por lo general, eso del 10% siempre se aplica, ¿no? Ahora, no significa, muchachos, y les hago esta aclaración, porque a ratos se puede malinterpretar, que si usted se gana un contrato de 1.000 millones de pesos, ¿sí? 1.000 millones, a ver. De 1.000 millones de pesos, usted tenga que pagar el 10%, que sería 100 millones, ¿sí? 100 millones. 100 millones de pesos. No, esto no significa. La póliza cubre este valor. Esto es lo que cubre la póliza. Ese es el valor que cubre la póliza. ¿Sí? Que es otra cosa. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Pues las aseguradoras, llámese la previsora, Bolívar, la que ustedes quieran, con la que ustedes estén trabajando, ellos tienen unas tablas y según el monto y según el tipo de póliza, a usted le cobran un valor. ¿Sí? Entonces le repito, no significa que usted va a cubrir o va a pagar una póliza por este valor, no. El cubrimiento lo hace la empresa y sobre ese cubrimiento a usted le cobran una plata. No tengo ni idea cuánto esté costando una póliza de esa, ¿cierto? No tengo ni idea. Pero pues son gastos que son parte de la contratación, ¿no? Y por eso usted, cuando usted se decida volverse contratista, tiene que contar con un presupuesto, ¿sí? Para licitar. Uno siempre tiene que contar con un presupuesto para licitar porque este tipo de cosas, estas pólizas, todo esto, usted lo tiene que presentar antes de que el contrato esté firmado. Para firmar el contrato tiene que esta póliza ya estar hecha. Por eso se llama póliza precontractual, ¿sí? Entonces le dicen, bueno, ingeniero, usted se ganó la licitación, me tiene que traer estos papeles, 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro de ese 1, 2, 3, 4, 5 están las pólizas que le exija la entidad. Entonces uno va a una aseguradora con el contrato, ¿cierto? Con la adjudicación del contrato, que le dice por cuánto va a ser el monto, y va y la paga. Y no es más. Inclusive, se los digo porque lo conozco, hay gente que vende pólizas que inclusive dan créditos, ¿no? Dan créditos. Ellos le otorgan a usted la póliza y le dan un crédito. Entonces usted cuando ya tiene la plata del contrato, va y la paga. ¿Sí? Va y la paga. Bueno, entonces así funcionan estas cosas, muchachos. Vamos a borrar esto aquí. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo en el camino. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo. La vigencia.
Hablemos de la vigencia de esta póliza. Vigencia. La vigencia de esta garantía debe extenderse desde la presentación de la oferta hasta que se apruebe por parte de la entidad contratante la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento. Cuando usted ya expide la garantía de cumplimiento, entonces esta garantía ya deja de ser vigente, ¿no? Porque la de cumplimiento pues cubre la otra parte del contrato, que ya es la parte de el cumplimiento de la obra que le ha sido adjudicada a usted. Bien, ok. Listo. Entonces esta es la seriedad de la oferta. Ahora hablemos de la otra, de las otras. Garantía, coloquémoslo aquí 2, que ampara riesgos derivados de la etapa contractual, es decir, cuando el contrato está vigente, y post-contractual. Mire lo importante de esto, ¿sí? Mire lo importante de esto, de la etapa contractual y post-contractual. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno firma el contrato, ¿cierto? La responsabilidad no va solo hasta el momento en que se termina la obra, sino después de la obra, hasta cierto tiempo después de que se ejecutó la obra. Por eso les decía que tienen que tener mucho cuidado con esos sistemas de firmar contratos, ¿no? Que por lo general, yo no sé si ahorita funcione, pero en mi época, muchos le proponían a uno que firmara el contrato. ¿Cuál es el inconveniente? Que se toma toda la responsabilidad de la obra en el momento en que usted firma el contrato. ¿Sí? Cualquier cosa que pase de tipo técnico, de tipo administrativo, de tipo de recursos humanos, ¿sí? El único responsable es el ingeniero contratista. Y si usted no lo es, ¿cierto? Pero usted aparece como ingeniero contratista en el contrato, al único que le van a pedir cuentas es a usted. Ahí si no responde, entonces, ¿qué pasa? Pues vienen y le hacen efectiva toda esta serie de pólizas que estamos viendo, ¿sí? Toda esta serie de pólizas que estamos viendo. Entonces, empecemos. La garantía, la primera es la garantía de cumplimiento, de la que hablábamos. La primera es la garantía de cumplimiento. Esta garantía ampara los riesgos
derivados del incumplimiento a ver, del incumplimiento de las obligaciones imputables al contratista adquiridas por virtud del contrato estatal. ¿Listo? ¿Qué tienen? Su origen, tanto en la ley como en el contrato. Como en el contrato. Entonces, cuando uno firma un contrato, está adquiriendo unas responsabilidades tanto propias del contrato como de las que ampara la ley, ¿no? La ley 80. Responsabilidades por todos lados, muchachos. Unas específicas que están estipuladas en el contrato y otras generales que son las que abarca la ley. ¿Listo? Bien. Pero entonces hablemos un poquito de que cómo se define la etapa contractual. ¿Cómo se define la etapa contractual? ¿O qué es la etapa contractual? Es aquella que comprende los actos jurídicos proferidos una vez celebrado el contrato y hasta la liquidación del mismo. ¿Sí? Y hasta la liquidación del mismo. Y entonces, ¿qué es la etapa? Post-contractual. ¿Qué es la etapa postcontractual? Es aquella que se inicia una vez liquidado el contrato.
Es aquella que se inicia una vez liquidado el contrato. Entonces, usted liquidó el contrato. Perfecto. Ya cerraron cuentas con la entidad estatal, se pusieron en equilibrio, ¿cierto? En cuentas, en cantidades, en todo. Ya saben que la liquidación es la última etapa del contrato. Pero, ahí no terminan las responsabilidades. Porque hay un periodo que cubre la calidad de la obra, que es de 5 años por lo menos. Y ese tipo de pólizas son las pólizas postcontractuales, ¿no? Entonces que usted terminó la obra, un tanque de almacenamiento, y a los 2 años se presentó una fisura. Al primero que llaman, lógicamente es al ingeniero contratista, ¿no? Venga, ¿qué pasó aquí? Pues ya usted tiene que empezar a ver qué fue lo que sucedió, por qué se generó eso. Aquí hubo un sismo muy fuerte. Bueno, eso no lo preveía nadie, ni nadie lo podía evitar, ¿cierto? No es responsabilidad suya. Pero si no hay ningún motivo de peso y hay una fisura en el tanque, y se llega a la conclusión de que fue por un mal concreto, ¿cierto? Por un mal diseño, por un mal procedimiento a la hora de fundir el tanque, ¿sí? Que no se fundió monolíticamente, sino que se fundió en partes y esas partes llevaron a que se presentara la fisura por contracción del concreto. Claro que eso se ve de inmediato, ¿no? Eso no hay que esperar 3 años para ver eso. Entonces a usted lo llaman y usted tiene que reponer el daño, arreglar el daño, ¿sí? Arreglar el daño, cueste lo que cueste. Y lógicamente eso no lo va a cubrir la entidad estatal. No, le toca hacer, a no ser de que sea algo que en realidad se vea que fue, que no tenía usted el poder de decidir sobre eso. Le toca arreglarlo a usted con sus recursos. Con sus recursos. Por eso les digo, muchachos, y siempre se los he dicho, que lo mejor que ustedes pueden hacer es hacer las cosas bien y ser exigentes en su vida profesional. Los maestros, ellos debido a la falta de estudios como los que nosotros tenemos, a ratos son muy olímpicos, ¿cierto? Entonces aquí le pueden quitar medio saco de cemento a un concreto, o le pueden echar agua como loco a una mezcla, ¿sí? Pueden preparar el concreto en el piso, a pesar de que haya, yo qué sé, materia orgánica en ese piso, pasto, lo que sea. Ellos no le prestan mucha atención a eso. Pero nosotros que sabemos qué puede pasar, sí le tenemos que prestar muchísima atención. Y siempre hacer las cosas bien y siempre ser exigentes. Con nosotros mismos y con la gente que trabaja para nosotros. Porque de eso va a depender que no tengamos problemas futuros. ¿Sí? Eso va a depender de que podamos estar tranquilos con las obras. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es recomendaciones para su vida profesional. Bien, sigamos entonces. ¿Qué riesgos cubre la garantía de cumplimiento? A ver. ¿Qué riesgos cubre la garantía de cumplimiento? De cumplimiento. Bien. Una, el buen manejo y correcta, a ver, y correcta inversión
del anticipo. Otra, la devolución del pago anticipado. Y tercera, o mejor tercera, el cumplimiento, lógicamente, otra, el pago de salarios y prestaciones sociales. La estabilidad y calidad de la obra. La calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Bueno, esto es cuando somos proveedores, ¿no? De los bienes suministrados. Los bienes suministrados. Y también la calidad del servicio. Cuando el contrato es de prestación de algún tipo de servicio, ¿no? Ok. Entonces, buen manejo y correcta inversión del anticipo, devolución del pago anticipado, cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, la estabilidad y calidad de la obra, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y la calidad del servicio. Ok. Otra vez les aclaro, una cosa es el pago anticipado y otra cosa es el anticipo, ¿no? La diferencia está en que el anticipo usted necesariamente lo tiene que invertir en la ejecución de la obra. El pago anticipado usted no está obligado, pero no significa que usted vaya a recibir un pago anticipado, ¿cierto? Y no lo tenga que devolver. ¿Cómo lo tiene que devolver? Ejecutando obra, haciendo obra. Lo que pasa es que el control sobre ese pago anticipado es diferente, porque es plata que le están pagando a usted, no es un anticipo para que invierta en la obra. ¿Sí? Sin embargo, no significa que usted no lo tenga que devolver, no es un regalo que le hacen. Como su nombre lo dice, es un pago anticipado. ¿Listo? Ok. Bien, amparos. Entonces hablemos de estos amparos. Entonces, primero, el buen manejo y correcta inversión del anticipo. La primera parte de esta póliza, ¿cierto? Aclaremos algo. Que se entiende por anticipo. Entonces, digamos que corresponde a dineros públicos entregados al contratista antes de iniciar
la ejecución del contrato. Con el objeto de que los invierta, ojo con esto, en el mismo. Con el objeto de que los invierta en el mismo. Entonces, ¿qué cubre esta parte del buen manejo del anticipo? Vamos a una tablita aquí. Cobertura. Y por acá coloquemos explicación. ¿Qué cubre? La no inversión. ¿Cierto? Es decir, va a ser uso del anticipo. Si a usted le dan un anticipo y no hace uso de él, sino que lo tiene en la cuenta, ¿sí? Creo que el problema jurídico que está ahí se llama peculado por apropiación, ¿no? No estoy seguro, no estoy seguro. Pero creo que eso se llama peculado. Peculado es que usted tiene un dinero que es del Estado para beneficio propio, ¿sí? Entonces usted firma un contrato de 100 millones y el anticipo es del 50%, le dan 50 millones y va y lo mete a la cuenta y no empieza a ejecutar obra, le pueden hacer efectiva esta póliza, ¿sí? La entidad estatal le puede hacer perfectamente efectiva esta póliza, porque esa plata se la dieron para hacer obra, no para que la ponga a producir intereses, pues. ¿Ok? Bueno, esa es uno. La segunda, o un uso indebido, ¿cierto? ¿Qué significa darle? ¿Por qué me forman estas cositas aquí, hombre? Darle una destinación diferente al anticipo de la pactada en el contrato. Darle una destinación diferente del anticipo en la pactada en el contrato. O lo que se llama una apropiación indebida. Igual, utilizar para sí el anticipo entregado. ¿Sí? Entonces que usted cogió esa platica y se fue para México. También le llegan a comprobar eso, pues hombre, le hacen efectiva la póliza, ¿no? Bien, hablamos de la suficiencia de la póliza, de esta parte de la póliza. Suficiencia. 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 Este amparo debe ser constituido
por el 100% del valor de lo entregado al contratista. En calidad de anticipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted firma un contrato, digámoslo por 200 millones de pesos, ¿sí? Y le entregan el 50% de anticipo, es decir, 100 millones, la póliza tiene que cubrir estos 100 millones. El total del anticipo. ¿Sí? Le repito, no significa que ustedes tengan que sacar 100 millones, no, ustedes no cubren el anticipo, lo cubre la aseguradora. Y por cubrir ese valor, la aseguradora pues le cobra un monto, ¿cierto? No sé cuánto pueda costar una póliza de esas actualmente, no sé, alrededor de 2 millones de pesos, 1,5 millones, no estoy muy seguro. Tal vez inclusive menos, Como hace rato que no contrato, no tengo conocimiento de las tarifas actuales. Entonces, ese es el cubrimiento del amparo del anticipo. Ahora hablemos de la vigencia. Vigencia. Este amparo debe estar vigente hasta que se produzca la liquidación del contrato. Hasta que se produzca la liquidación del contrato. ¿Y por qué razón el amparo tiene que estar vigente hasta que se produzca la liquidación del contrato? La razón es muy sencilla, muchachos. A uno, cuando es contratista, ¿cierto? Usted tiene un contrato de 200 millones de pesos y le dan de anticipo la mitad, el 50%, es decir, 100 millones de pesos. Estos 100 millones de pesos, usted no tiene que devolverlos en la primera acta de avance de obra. Ustedes saben que uno, a medida que va avanzando obra, va presentando actas, ¿no? Va presentando actas de obra, de avance de obra. De avance de obra. Y con eso, pues a usted le van pagando. Pero uno, ¿qué es lo que hace en el transcurso de la primera acta? Digamos que usted va a presentar 3 actas durante la ejecución del contrato, a medida que va avanzando, ¿sí? O acta final, coloquémoslo aquí, ¿cierto? Uno lo que va haciendo es que estos 100 millones los va amortizando. Es decir, con lo que hace en obra, va cubriendo parte del anticipo, ¿cierto? Entonces, en la primera acta usted puede cubrir, por ejemplo, en la primera acta usted esos 100 millones, Ave María. En la primera acta usted esos 100 millones puede cubrir, por ejemplo, 35 millones. ¿Sí? En la segunda acta usted puede cubrir de ese anticipo otros 35 millones.
Y en la tercera acta, en la acta, en la acta final de obra, puede cubrir lo que le falta, que serían 30 millones. ¿Sí? Entonces uno lo que va haciendo es que va amortizando el valor del anticipo a medida que va haciendo obra. No lo tiene que hacer en la primera acta. O sea, nadie le obliga a usted que la primera acta cubra los 100 millones que le dieron de anticipo. No. No se maneja así. Uno puede ir amortizándolos a medida que va haciendo obra. La primera acta, su acta de obra, le dio por, digamos, de los 200 millones, usted ejecutó 60. ¿Sí? De 60, usted amortiza 35, es decir, que su cheque le va a salir por 25 millones. ¿Sí? En la segunda acta hizo 80 millones. De los 80 va a cubrir 35 que le habían dado de anticipo. Entonces su cheque le va a salir por 45 millones. ¿Sí? Y en la última íbamos 80, 60, 140, 60 millones. Entonces usted 60 termina de cubrir el anticipo de 30 millones y el acta final le va a salir por 30 millones. ¿Cierto? Entonces uno a medida de que va haciendo obra va amortizando, es decir, va pagando el anticipo que le dieron al inicio de la obra. Al inicio de la obra, ¿cierto? Por eso la vigencia de esta póliza o esta parte de la póliza de cumplimiento va hasta la liquidación del contrato. Por estas razones. ¿Sí? Si no fuera así, diría que hasta la mitad de la obra o hasta las 2/3 partes, pero no. No se maneja así, muchachos. Uno puede ir amortizando a medida que va haciendo obra. Y es lo que uno hace, ¿no? Es lo que uno hace cuando es contratista. Bien. Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar ahí, ¿cierto? Seguimos hablando de pólizas ya cuando regresemos del receso de diciembre y año nuevo, que creo que es como el 11, algo así, me dijeron. No estoy seguro, pero continuamos tratando estos temas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, entonces continuamos después, ¿listo? Hola, ¿me escuchan? Listo, Bueno, ingeniero, profe, listo. muchas gracias. Listo, muchachos. Que tengan buen descanso. Hablamos. Cuídense mucho. Muchas gracias, ingeniero. Listo, con gusto.